Pues hoy vamos a tratar un tema para dejar de ir a la deriva. Un tema para dejar de ir a la deriva. No sé cómo se sienta en su vida actualmente. La Biblia, dentro de todas las figuras que usa en el último tiempo, dice que mucha gente iba a estar angustiada por el bramido del mar. Y cuando estudiamos el mar a lo largo de la Escritura, vemos que desde el principio es la reunión de las aguas, pero también viene a representar las naciones, ¿verdad? Es por eso que en Apocalipsis dice la bestia que sube del mar. Pero al mismo tiempo es como una mezcla de doctrinas, de pensamientos, tanto de Dios como del mundo. Y hoy usted lo ha escuchado, a pesar de que somos la generación que tiene más información, al mismo tiempo somos también la generación más desinformada, ¿no? Y llegamos a este punto donde a veces uno está a la deriva. O sea, siempre, como repetidas veces hablamos de las tormentas que se relatan en la Escritura, en la Biblia, ¿verdad? La vida es como una tormenta, pero a veces también llega al punto donde, ¿qué pasaría si usted y yo estuviéramos en algún barco, algún velero de alta mar? Y así como dice Apocalipsis, que en algún momento Dios va a enviar un ángel para que detenga los vientos, ¿verdad? Que no sople ningún viento sobre la tierra, sobre el mar, y sería una estática, ¿no? O sea, no hay para dónde hacer. Y entonces quiero poder compartir con cada uno de ustedes esta mañana cómo dejar de ir a la deriva, ¿verdad? Partiendo ahí del Salmo 107, los que tienen su Biblia en casa, porque no puede aquí todo, pero el Salmo 107 del 23 al 31 dice la palabra de Dios: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Entonces vea que este salmo, David está hablando de la cuestión comercial, ¿verdad? La gente que va en las naves, y es algo muy interesante porque personalmente yo le he comentado que una de las cosas que usted tiene que hacer en su vida, si usted ya lo hizo, qué bueno, lo felicito, pero si no, sea usted adolescente, joven, adulto, una de las cosas que usted tiene que experimentar en carne propia es ir y conocer el mar, así pararse frente al mar, poder tocarlo, porque es algo impresionante. Al mismo tiempo es algo que la psicología en ciertos test, ciertos estudios, al preguntarnos respecto al mar, pueden determinar que así es nuestra actitud frente a la vida, ¿verdad? Porque representa una vastedad, o sea, algo muy vasto, algo enorme, algo que en realidad no se pudiera controlar de manera humana, imponente. Y entonces la reacción en la prueba psicológica que uno tiene ante el mar viene a representar también nuestra actitud ante la vida. Y entonces el Salmo 107 de una forma poética nos declara, ¿verdad?, que aún la gente experimentada, la gente que sabe nadar, la gente que sabe conducir una embarcación, cuando se suscita algún imprevisto, ¿verdad?, dice, suben las ondas, bajan al abismo, se sienten morir, todo su conocimiento es inútil, de alguna manera están dependiendo de cómo responde la naturaleza, y no hay más que enfrentar esos temores. Pero entonces dice ahí la palabra que claman, Jehová los oye, y entonces asosiega, llegan al puerto deseado y alaban su misericordia. Pero le comentaba que qué pasa cuando no hay viento, cuando no hay nada. Y si usted notó dentro del Salmo 107, el rey David, que es el papá de Salomón, el rey Salomón, lo digo porque vamos a ver uno de los proverbios que él escribe, dice ahí que vienen a ser como la gente embriagada, dice verso 27, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces fíjese que estudiando esto del mar en la Biblia, hay dos proverbios muy claros. Uno es el 23:34, que dice ahí, serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Es decir, el contexto de ese pasaje de Proverbios 23 habla de cuando la gente se embriaga, ¿no?
literalmente con el vino, en lo cual hay disolución, algún tipo de toxicidad. Pero quiero compartir con ustedes este día, antes de entrar a lo práctico, ¿verdad? Cómo dejamos de ir a la deriva, cómo la Biblia, entonces, tanto David como el rey Salomón van marcando que a veces cuando uno va a la deriva uno no sabe ni qué dice, vas a ser como quien se embriaga y queda en alta mar, y dice el mismo Proverbio 23, que no sabes cómo llegaste ahí, que si estás herido no sabes quién te golpeó, y que le digo, trabajando este orden de ideas, quizá pueda hacer que así se sienta en su vida, ¿no? Que hoy estamos enfrentando la situación que estemos enfrentando y ya no recordamos cómo llegamos ahí, solo sabemos nuestra realidad hoy, de despertar y ver que tenemos un sinfín de problemas que quisiéramos no haberlos suscitado, porque muchas veces fue consciente, muchas veces fue con una decisión ligera de, bueno, pues total, como dijeron los poetas del tiempo de la Biblia, comamos y bebamos que mañana moriremos, o total que tiene, ¿quién me va a dar otra vez la oportunidad? Y a veces por un pensamiento ligero es que uno viene a caer en ese tipo de situaciones, ¿no? Donde hoy nuestra vida no tiene rumbo, no hay cómo podamos salir de alguna situación, alguna atadura, alguna condición médica. Y entonces, a la luz de la palabra, quiero ver con usted algunas de las causas, ¿verdad? Por lo que uno llega a estar a la deriva. Y fíjese que no le puse la cita ahí, pero primera de Pedro 4:3 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, ¿no? Trabaja esa idea. Basta el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, dice, andando en lascivias, concupiscencias, y ahí está nuestra palabra, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Entonces, ¿por qué a veces hoy estamos a la deriva? Bueno, tenemos que ver este día, esta mañana, si no es porque nosotros le dimos rienda suelta a nuestra vida y con tal de agradar a otro, con tal de encajar, como le comentaba, bueno, en su momento cuando le dábamos clase a los niños se los comentaba, pero igual para los adolescentes jóvenes, a veces cuando uno quiere encajar en un grupo, ¿verdad? Le dicen, ¿qué niño, qué niña del salón te gusta? ¿Qué grupo musical te gusta? ¿Qué deporte te gusta? Y son cosas muy generales, y aunque usted pudiera tener su propia opinión, sus propios gustos, sus propias preferencias, a veces con tal de encajar, dice, ay, ¿a poco no, tú no tomas? Ay, ¿a poco tú eres virgen? ¿Me estoy explicando? Entonces, cuando uno cede ante la presión del mundo, ante la presión del sistema o del entorno, a veces puede ser familiar, oh, yo no le voy a decir a tus papás, yo te guardo el secreto. Uno termina a veces en una situación donde está a la deriva, ¿no? Como aquel que se embriaga y dice, híjole, no sé cómo llegué aquí. La Biblia nos marca en Primera de Pedro que puede ser porque nosotros decidimos y no pusimos un freno, un alto, un límite a hacer las cosas que le agradan a los gentiles. Ahí nos menciona ejemplos, pero piense usted en su vida, qué cosas, si usted no hubiera permitido, si usted y yo no hubiéramos permitido, que no las queríamos en esencia, pero que por darle gusto al otro terminamos cediendo, y es algo de lo que pues se nos habla hoy día, o uno escucha más que en mis tiempos, ¿no? Que un regalo, uno de los más grandes regalos que uno puede tener es saber decir no, porque a veces no necesariamente tiene que ser algo malo lo que agrada a los gentiles, a veces puede ser una injusticia en el trabajo, ¿verdad? De que nos pagan 8 horas y el jefe quiere que trabajemos 12 y él muy a gusto cumpliendo sus responsabilidades, y como uno no sabe decir que no, ¿verdad? O cosas que no son justas, pero como uno no sabe decir que no, uno termina cargando responsabilidades que no nos correspondían, que no era necesario, que realmente no iba a pasar nada, porque no me dejará mentir, si usted y yo nos enfermamos o pasa algo en el trabajo, es una realidad que a veces se va uno y contratan a 3 para hacer el trabajo que uno hacía, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir es de que el trabajo, la situación que estamos viviendo, no se va a caer porque no estemos. Entonces tenemos que siempre estar trabajando en la justicia. Luego Lucas 21:34 dice también el Señor, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Hoy estamos trabajando esa idea, porque la Biblia compara estar a la deriva como quien ha sido o quien está embriagado, intoxicado. Dice, de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Está hablando ahí del tiempo final, ¿verdad? Entonces que a veces, como dice Pedro, ¿verdad? Como no ve, o sea, desde que el Señor se fue hace 2000 años, prometió que iba a volver y no vuelve. Entonces dice, el corazón se carga de glotonería, el corazón se desespera,
o por los afanes de esta vida, ¿verdad? De que es cierto, o sea, tenemos que cumplir nuestra responsabilidad, la misma Biblia lo declara, el que no quiera trabajar, que no coma, y como le comentaba yo, si es mexicano, el agua y la sal no le van a faltar mientras haya agua, ¿verdad? Porque en algunos lugares es más fácil encontrar el refresco negro con rojo que agua misma. Entonces el agua y la sal, si es mexicano, no le va a faltar, pero la Biblia es clara y dice que el que no quiera trabajar, que no coma. Le digo eso porque entonces hay responsabilidades, pero entonces el otro extremo es que dice los afanes. Es como los jóvenes, ¿verdad? Quieren el teléfono el más caro, ¿no? El último de la manzanita, XLR Plus Extra todo, y en realidad ni ocupas todo lo que trae, ¿no? Ahora, si eres de un país latinoamericano, pues más tardas en ir a comprarlo que en lo que ya te expusiste a que te lo robaran, ¿verdad? Y de todas maneras lo debes. Entonces lo que le quiero decir es a veces la funcionalidad, ¿no? O sea, un carro, pues que te muevas, aquí eres un Ferrari, ¿no? Para andar ahí en los baches de la ciudad, pues, ¿me estoy explicando? Esas son cosas que nos van a dejar a la deriva, o sea, porque a veces es donde terminamos gastando más de lo que ganamos, se lo digo por experiencia propia, ¿no? Terminamos gastando más de lo que tenemos y cuando nos damos cuenta, pues ya nos están llame los de cobranza, de los despachos, nos llegan, si es de las compañías que usted sabe, ¿verdad? Que de día y de noche están ahí acechándolo para cobrarle, no era necesario. El Señor, la buena noticia es que el Señor nos quiere librar de todo eso en este día y nos va a ayudar, pero primero tenemos que identificar, ¿verdad?, cuáles son los problemas. Luego fíjese que Ezequiel 23:33 dice la palabra de Dios, le habla ahí a Samaria, le dice, serás llena de embriaguez y del dolor del cáliz de la soledad. Cáliz de la soledad. Entonces a veces usted puede estar a la deriva porque igual y así creció, ¿verdad? No había, como decía aquel dicho mexicano, no tengo padre ni madre ni perrito que me ladre, ¿verdad? Puede ser que en realidad sí no tenga a nadie, pero lo que le quiero decir es que a veces dentro de esa formación que la vida le da a uno, a veces uno ya no sabe recibir o no sabe pedir ayuda, siendo que la Biblia es clara y dice, Dios está conmigo entre los que me ayudan. Y a veces como aquella anécdota del el pueblo que se inunda y el hombre más anciano del pueblo sube al techo de su casa y pasan los vecinos en una lancha y suba ese vecino, no quiero porque Dios me tiene que salvar, ok. Y viene Protección Civil en un helicóptero, suba ese vecino porque esto va a seguir creciendo, no, Dios prometió que me va a salvar y Él lo va a hacer, bueno, pues quédese ahí, ¿verdad? Total que al final cuando este hombre muere y llega con Dios, dice la anécdota, le dice, ¿qué pasó? Pues no, es que yo estaba esperando que tú vinieras y tú me salvaras, hijo, te mandé a tus vecinos en lancha, te mandé Protección Civil en helicóptero, tú no quisiste recibir la ayuda. Le digo eso porque entonces así a veces es que la formación que tenemos nos lleva a no esperar nada de nadie. De hecho el mundo tiene un concepto así, ¿verdad? Dice como no espero nada, entonces nada me puede decepcionar. Y pudiera sonar muy sabio y muy lógico, pero en el momento de la formación del corazón, Dios desde el principio dijo no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces usted conoce la historia, separan y hacen a Eva, ¿verdad? Para que lo enfrente. Pero al final también entre amigos, entre rebaño y todo, y el Señor es tan bueno que aun cuando usted y yo seamos un llanero solitario, el Señor trata con nosotros. Pero sepa que siempre el Señor va a tratar de integrarnos porque no te va a dar un bien a ti para que solamente tú lo disfrutes, sino que siempre la mente del Señor, así como Él es, siempre es compartir con alguien, compartir con los demás. Algo tienes tú, algo tengo yo, que le puede servir a otros, a nuestro vecindario, a nuestro entorno, a nuestra familia. ¿Me estoy explicando? Pero entonces la soledad viene a ser como una embriaguez, porque no hay quien te ayude. Eclesiastés lo dice claramente, ¿verdad? Y del solo, porque cuando caiga no va a haber un segundo que lo levante. Obviamente entendemos que unidad no es uniformidad, ¿verdad? Es por eso que los que somos casados, cada pareja puede ver que su pareja es totalmente diferente a lo que uno es, ¿verdad? Yo soy malo desvelándome, mi esposa sí es buena desvelándose. Yo soy bueno parándome temprano, mi esposa no, y así. Lo que quiero decir es que nos vamos complementando. Pero la gente que no aprende, que no trabaja esas áreas en su vida, cuando menos cuenta se dé en algún momento, en algún punto, pues está solo. ¿Cuánta gente llega a una situación de enfermedad, de hospital? Una puede ser que él fue siempre muy despectivo y mala onda, ¿verdad?, como decimos los mexicanos, y por eso nadie está con él, ¿verdad? Es por eso que dicen que en el funeral se da cuenta de realmente quiénes eran sus amigos, ¿verdad? Disculpe, porque
Hay gente que muere y no tiene más que el abogado que le hizo el trámite, ¿verdad? Y hay gente que muere y no caben, no paran los carros de llegar y de ir y de ir. Bueno, pero lo que le quiero decir es la soledad, ¿verdad? Trabaje la soledad en su vida porque puede ser que por eso usted se sienta a la deriva, sin consejo, sin dirección. Y obviamente si necesita algo, pida ayuda. Que a mí me cuesta a veces muchas cosas hablar, ¿verdad? Yo que mi mente es así como que hace todo el rollo y concluye y me ahorro el proceso. Pero como en la mañana mi esposa quería escoger una de 2 bolsas de esas para salir y me dices que no me contestas cuál. Le digo, sí, te contesté con la mirada. Entonces a veces nos cuesta hablarlo con palabras, aunque lo pensamos, lo entendemos, sí te estoy oyendo, pero no se nos da el hablar, ¿no? Se lo comparto porque entonces tenemos que trabajar esas áreas en nuestra vida, ¿no? En la soledad. Luego fíjese que Lamentaciones 3:15 dice el profeta, me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjo. ¿Por qué usted y yo llegamos a estar a la deriva en esa figura del camino en alta mar? La Biblia es clara y dice que puede ser por amargura. Y le comentaba a mi hijo algo que aprendí del apóstol de Benecer, Germán Ponce. Él preguntaba y decía, ¿qué es más fácil? ¿Reír con el que ríe o llorar con el que llora? Y aunque uno pudiera decir es más fácil llorar con el que llora, es más difícil reír con el que ríe. Porque mientras usted conoce a alguien que esté en una condición inferior a usted, pues lo ayuda, le da lástima, etcétera. Pero cuando esa persona que tenía menos posibilidades que usted, de repente ya llega en su trocononón último año, último modelo, levantada, compra su casa ahí en donde usted quería y usted años de esfuerzo y nunca la pudo tener, dígame si no va a sentirse mal, incómodo, muy difícilmente nos va a dar gusto enfrentar la situación del otro que está viviendo esa prosperidad, ¿me explico? Entonces le digo eso porque el punto es la amargura. A veces nos llena de tal manera la amargura por la situación que sea. Puede ser razonable o no razonable. Siempre hay un motivo. Pero puede ser a tal punto que perdamos la capacidad de gozarnos, de ver el bien, de ver lo bueno en la otra persona, ¿no? Cuesta trabajo a veces poder, como David, que a pesar de que Saúl lo perseguía, le aventaba lanzas, literalmente lo quería desvivir. Sin embargo, cuando Saúl muere, David tiene la capacidad de llorar a Saúl, ¿verdad? Decir cómo han caído los valientes, y hace una endecha ahí en 1 de Samuel capítulo 2, sí, 2 de Samuel capítulo 2, la endecha del arco, si mal no me equivoco. Entonces ahí está, ¿no? La amargura. Y es por eso que usted se puede sentir a la deriva, porque es que yo no tuve los recursos, es que a mí, yo fui el que no quise, yo fui el de la basura, el que sacaron de la basura, porque siempre toda familia tiene el hijo consentido y el hijo que adoptaron, ¿verdad? Que sacaron de la basura, por eso le digo. Entonces yo soy así, y por eso, y yo no tuve las oportunidades. Cuando la Biblia es clara y dice que tiempo y ocasión, dice Dios, nos las da a todos, pero el que es sabio es el que discierne el tiempo y el juicio. Mire, yo si me pongo a ver las oportunidades que Dios me ha dado, digo, sí me dio muchas oportunidades y muchas las desperdicié. Eso se lo digo de mí, yo sé que quizá usted no, porque usted es alguien muy prudente, ¿no? Muy entregado al Señor, pero muchos el Señor nos dio recursos, nos dio oportunidades y simplemente los desaprovechamos. Y hay gente que a lo mejor tuvo una sola oportunidad, como le he compartido la parábola de los talentos no habla de habilidades, sino talentos era un peso en moneda, en dinero. Y entonces, lo interesante es que si usted recuerda, dice que hubo uno que le dieron 5, uno 3 y uno 1. Y mi pastor nos preguntaba un día, ¿a cuál de ustedes cree que le tuvo más confianza el amo? ¿Al que le dio 5, al que le dio 3 o al que le dio 1? Y si usted piensa, al que le dan 5 talentos o mucho dinero, 5 millones, puede ser cualquier negocio, ¿verdad? Poner perdón, cualquier franquicia, los permisos, contratar personal, hacer muchas cosas. El que tiene 2, bueno, se entiende en la parábola que le copió al que tenía 5. Pero el que tenía 1, el que tenía una sola oportunidad, ese, en realidad, en algún ángulo, el amo le tuvo más confianza, porque dice con 1, porque dice la Biblia conforme a su capacidad. Entonces dice, lo puede duplicar. Le tuvo más confianza. Y sin embargo, cuando la vida nos trata así de darnos menos recursos, nos sentimos tan limitados que caemos en el punto que estamos tratando, de la amargura. Es que a mí no me dieron lo que aquel. Si yo hubiera tenido un esposo, una esposa, como el vecino, si mis hijos fueran, ¿me explico?
y no vemos que lo que hay en nuestro corazón es amargura, ¿qué va a pasar? Que vamos a quedar a la deriva, o sea, vamos a sentir que no tenemos rumbo, o que por más que nos afanemos en remar y hacer lo que hagamos en esa figura, no llegamos al puerto deseado como leíamos al principio en el Salmo. Amén. Luego entonces vamos al punto 2. Fíjese que Salomón no solamente se quedó con lo que le enseñó David su padre, de que los que se quedan en alta mar son como los que se embriagan, sino que Salomón va un paso más adelante y Proverbios 30:19, fíjese, dice Salomón, dice, 3 cosas me son ocultas. Estoy leyendo Proverbios capítulo 30. 3 cosas me son ocultas y aún no sé la cuarta. Dice él, el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro del hombre en la doncella, pero dice él, el rastro de la nave en medio del mar. Cada una de esas es una cosa profunda, ¿verdad? En medio de la poesía que usan, pero Salomón dentro de todo lo que podría él hablar, dice él, a mí me es oculto el rastro de la nave en medio del mar. ¿Qué le quiero decir? Me estaba acordando al hacer este tema, no sé si usted se acuerda de esa película de los 90, ¿eh? Con Tom Hanks, Náufrago, donde sale, ya no le pedí a mi hijo su pelota de básquetbol, ¿eh? Donde en la soledad, se queda náufrago en una isla, si usted se acuerda, y entonces era un empleado de FedEx, ¿eh? Y tiene ahí paquetes, todo, pero encuentra un balón de básquetbol que no vamos a decir la marca, porque no nos patrocinan, pero usted se acuerda, ¿eh? Que le dice Wilson, cállate Wilson, y era su compañero. Bueno, entonces le digo eso, porque a lo que quiero llegar es que dice Salomón, pero hay algo, que las naves que surcan el mar, dice, tienen un camino, encuentran un camino y usted sabe, podríamos estudiar y ver cómo es que los primeros marineros, cómo se orientaban, iban haciendo mapas, ¿verdad? Iban haciendo mapas conforme a sus recorridos, sus exploraciones, pero la Biblia nos dice, ¿verdad? Que las constelaciones, dice, eran para señales, para días, para estaciones, para años. Sabe de la estrella llamada Polaris, la más brillante al norte, ¿verdad? Que es la que está fija y entonces es la que marca la posición de todas las constelaciones. Y entonces lo que le quiero decir es que aunque usted esté en alta mar, usted puede saber en qué tiempo del año está, hacia dónde se dirige, orientarse, pero por eso decía el Salmo, cuando te viene una tormenta en medio del mar, dice, tu ciencia es inútil, porque uno puede tener toda la teoría, ¿verdad? Toda la teoría, pero ahora estamos hablando de la vida práctica, de que uno puede tener mucha teoría, muchos libros, y resulta que en cierto momento de la vida ya no sabe uno ni qué hacer, ¿verdad? Bueno, entonces el punto es que Salomón declara y dice, hay un camino en medio del mar. Por su parte, fíjese, Isaías 43:16, dice la palabra de Dios, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. No solamente el Señor, usted conoce aquel canto viejito, ¿eh? Sendas Dios hará donde piensas que no hay. No solamente abre camino en el desierto, no solamente abre camino en la tierra firme, sino que también dice Dios mismo, Isaías 43, Él abre camino en el mar. Entonces, si usted bajo esas circunstancias generales se encuentra hoy en su vida como a la deriva, que no sabe dónde va, que por más que se esfuerce no siente que avance, que está estancado, entonces es un tiempo para levantar nuestro rostro al cielo y recordar lo que está escrito en la palabra, decir, Señor, tú no solamente abres un camino en tierra firme, tú también abres un camino en el mar. Lo dijo Salomón en Proverbios, lo dice el profeta Isaías, capítulo 43, verso 16, Dios abre. Y es lo que quiero ver con ustedes esta mañana. ¿Cómo hago? Si estoy en medio de, ok, hermano, ya vi que por la soledad, que por la amargura, que por hacer lo que a los gentiles les gustaba, hoy estoy como estoy, hoy estoy enfrentando la situación que estoy enfrentando, no encuentro la salida, por más que me esfuerzo, no veo que esté avanzando. Ahora, ¿cómo le hago? Ok. Entonces vamos a ver esta gente a la cual Dios le abrió un camino, ¿verdad? En el mar. El primero es Moisés, Éxodo 14:13. Recuerda que el pueblo de Israel sale de Egipto, están huyendo, bueno, los dejaron salir, pero luego reaccionaron y dicen, bueno, y pues si murieron nuestros primogénitos, ¿por qué los vamos a dejar ir de a gratis? Vamos tras ellos y acabemos con los israelitas, ¿no? Y ahí van tras ellos y llegan al mar. Y Moisés, desde acá viene el ejército y acá está el mar. Y le he compartido, decía un pastor, ustedes tienen de tres, ¿ah? Regresarse y enfrentar sin armas al ejército de Faraón,
aventarse a nado a ver si llegan hasta el otro lado, o tener fe en que al levantar la vara el Señor va a abrir el mar en dos. ¿Qué es lo más sencillo? Decía el pastor. Lo más sencillo, pues levantar la vara y pasar, ¿verdad? Sencillo. ¿Qué es lo más difícil de creer? Lo más difícil de creer muchas veces va a resultar que es lo más sencillo que Dios nos está pidiendo. Y es que usted puede ver a lo largo de la Escritura que Dios es así. Cuando Moisés lo encuentra, ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Una vara. Ok, con esa te voy a mandar ante Faraón. A la viuda que venían los acreedores a llevarse a sus hijos para pagar la deuda y que va a consultar al profeta, mujer, que tienes en tu casa? Pues aceite y harina, poquito aceite y poquita harina, no crea que en abundancia, poquito aceite y poquita harina, con eso. A la viuda de Sarepta, dame primero a mí, y así dicho el Señor no escaseará. Y fue gente que eso sencillo dice, bueno, eso es lo único que tengo, lo voy a hacer, no tengo otra opción. Pero el punto de lo que enfrentó Moisés, entonces es la fe, ¿verdad? La fe. Y entonces muchas veces así de tan sencillo como honrar a Dios con los bienes, ¿verdad? Porque aunque es cierto, o sea, no vamos a discutir del diezmo en el Nuevo Testamento, pero sí dice la Biblia, cada uno dé como propuso en su corazón, porque Dios ama al dador alegre. Y si usted más bien es de los codintios, ¿da? Que no da, que decía mi hermano, no dispara ni en defensa propia. Disparar en México es de invitar, ¿verdad? Pichar en Chihuahua, ¿eh? Pichar, invitar, ¿no? No disparar, invitar. No disparar en defensa propia, que no compra ni para él mismo. Si usted es de ellos, entonces ¿cómo esperaría que Dios lo bendijera? Si a usted le gusta algo cuando va a la tienda y lo compra y se está acumulando ahí, te compra una chamarra nueva, pero tiene ahí otras 3 que no usa. No fue lo que dijo Juan el Bautista hablando del arrepentimiento. Dice, el que tenga 2, dele una al que no tiene. ¿Me explico? A veces queremos acumular, y la Biblia habla eso de acumular el dinero, acumular las cosas. Bendiga a otros y sabe, le digo eso porque entonces la honra a Dios con los bienes, ¿verdad? La honra a Dios con los bienes, porque estamos hablando de la fe. Entonces al dar, dice la Biblia, bendiciendo te bendeciré. Tú das, el Señor te da, tú das, el Señor te da, tú das, el Señor te da. Pero hay gente que igual en su condición dice, no, es que yo, pues perdóname, ¿no? Pero yo mejor esto me lo quedo, lo retienen, y entonces sin darse cuenta quedan en la deriva porque no están ejercitando la fe en que Dios ha dicho, ¿verdad? El que le da al pobre, a Jehová le presta. En el día malo, dice la Biblia, Dios se va a acordar, Dios le va a pagar. Todo tiene una recompensa, todo tiene una recompensa. Pero a veces se nos olvida ese principio del reino, principio bíblico: lo que siembras, cosechas. Le das al pobre, a Jehová le prestas. Decía mi pastor, ¿verdad? Imagínese decirle a Dios, Dios, hay de lo que me debes. Porque a veces somos tan orgullosos, ¿verdad? Decimos, ¿será que Dios me debe algo a mí? Bueno, si usted no le da al pobre, pues sí, Dios no le debe. Pero si usted le da, a pesar de su pobreza, porque fíjese que el apóstol Pablo, me gusta la frase que él usa en su carta, y dice, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Y es por eso que usted ve videos de gente, experimentos sociales que le llaman, ¿verdad? De gente que se ve que tiene poder económico, y cuando se acerca a alguien a pedirle no le da. Pero esa misma persona le pide a alguien que está en una situación de calle, cual sea, y sí, aquí está la comida, tengo juntado este cambiecito, si te sirve, ¿me lo das? Sí, te lo doy. La gente que no tiene, a veces es la que más da. Pero entonces se aplica este principio de la fe, ¿no? Dando, eso, estoy aplicando a eso de dar, pero usted vea en qué más puede ser, ¿verdad? En orar. Dice, no dejemos de orar. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Dios en su misericordia, claro, Él controla todas las cosas, pero qué mejor si usted y yo cada mañana pudiéramos levantarnos y juntarnos a esa oración. Señor, he orado por esto, porque la Biblia así nos muestra, por decir, cuando Cornelio quería que fuera enviada la palabra de Dios a su casa, la salvación. Entonces Dios le dice a Pedro, dice, he aquí, él ora. ¿Usted se imagina que Dios diera testimonio de que usted y yo estamos orando por una situación y Dios nos mande la respuesta con ese testimonio? Decir, sí, porque mi hijo, mi hija están orando por este asunto. ¿Me explico? La fe. Déjeme avanzar. Ahí les dice Moisés, ¿verdad? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Enfrentaron el mar. Por eso la figura, primero vimos qué cosas nos embriagan, qué cosas ahora, cómo enfrentamos la deriva, el mar, ¿verdad? ¿Cómo abre Dios camino en el mar? Número 1, la fe.
Número 2, mire, usted no sé si recuerda o ha leído Ezequiel 47, de donde sale aquel canto de hay un río que hoy fluye de la puerta del oriente, ¿no? Dice que voy nadando, entonces dice la Biblia, el relato del profeta, cuando empezó a salir el río, dice yo podía caminar, tenía apoyo hasta mis rodillas, fue avanzando más, me llegaba a la cintura, avancé otros codos y entonces ya me llegaba a los hombros y llegó un punto donde ya no lo podía pasar sino a nado, y aunque habla de un río, dice que ese río iba al mar del Arabá, y entonces dice Dios, esas aguas son aguas de sanidad y el que en ellas entrare hallará sanidad. Pero entonces lo que Dios nos está diciendo en esa figura del nado del profeta Ezequiel es la obediencia. Amén. Ezequiel 47. Dice, todo lo que entre en esas aguas será sano. La obediencia. La obediencia. ¿Por qué nos quedamos a la deriva tantas veces en la vida? Porque no obedecemos. Porque tanto como cuando nos dormimos, cuando nos despertamos con quien tenemos como cónyuge, ¿verdad? Esposo o esposa respectivamente, ay, ¿qué haría sin él? ¿Verdad? No de qué haría sin ti, de no puedo vivir sin ti, sino de, ay, ¿qué haría sin él? Ajá, ¿qué haría si yo no hubiera escogido, ¿verdad?, a este o a esta? Pero entonces dice la palabra de Dios, pero la obediencia va a traer sanidad. No os unáis en yugo desigual. Los incrédulos no solamente son los de afuera, puede ser un incrédulo adentro de la iglesia, amén. Hombre y mujer, ¿no? O sea, porque entonces ya cuando uno tiene hijos en edad casadera, dice uno, platicaba con mi hija el otro día, le digo, yo tengo esa carga, yo no sé si yo te enseñé a amar, o sea, yo esperaría que con mi ejemplo, ¿no?, al ver que tu mamá y yo hemos durado tantos años, 20 y tantos años, ustedes tuvieran la referencia. Pero así que yo te llamara así junto a mí, a ver, siéntate, mira, así se ama, no sé usted, pero yo al menos con los míos yo no les dije. Y entonces ahora que, bueno, uno trata de ser honesto, ¿eh? Así como si le dijera, por si yo tengo hijo o hija, me dijera, me gusta tal muchacha, bueno, hijo, pero tú así, 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 así. O mi hija, no, papá, me quiero casar, hija, pero tú así, 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 así. Ya cuando usted le piden al hijo o a la hija, usted creo que le viene la honestidad de hijo, pero tú no estás preparado para una relación así. Pero el punto, lo que estamos tratando, lo que le quiero poner en lo práctico, es la obediencia, ¿verdad? Entonces, si uno obedece, uno aprende a amar, dice la Biblia, aprendan a ser agradecidos con los de su casa, aprendan a ver primero por los de su casa. Entonces, cuando uno obedece, porque a veces la palabra obediencia a veces es como muy chocante, ¿verdad? Así como que, ay, no gusta muchito, como la disciplina, no es causa de gozo, sino de tristeza, dice la Biblia. Entonces también obediencia, es como, ay, obedece, 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 pues ni que fuera borrego, ¿verdad? No, o sea, la obediencia en el sentido de que Dios nos da el consejo de su palabra y tienes la libertad, ¿verdad? Tú vas a decidir obedecer o no obedecer, pero de antemano, si no obedecemos el consejo de la palabra, pues en algún punto vas a llegar a la deriva y vas a fracasar. Me vas a decir también, ah, pero hay muchos cristianos que también fracasan, todo claro. Quizá lo que hagamos es que reducimos el riesgo, ¿verdad? O si realmente lo pones en tu corazón, puedes ver ese cambio. Y entonces las cosas que no vas a responder ante las situaciones de la vida, como el mundo te dice que respondas, ¿verdad?, sino que vas a ir la milla extra, vas a perdonar, vas a pasar por alto la ofensa. Y simplemente yo lo entiendo así porque tienes la ayuda desde adentro, ¿verdad?, porque dispusiste tu corazón para con Dios, entonces Dios envía su Espíritu Santo y es el Espíritu Santo dentro de ti que te ayuda a hacer esas cosas, porque cuando las piensas dices, no, pues, ¿por qué lo dejé ir? ¿Por qué le perdoné esto? ¿Por qué le pasó el otro? ¿Por qué sigo ahí? Y no es que seas, iba a decir manso o menso, ¿verdad?, como dicen algunos, sino que es porque estás obedeciendo la palabra, pero eso trae fruto, amén, eso trae fruto. Vamos a ver cómo más enfrentamos salir de la deriva, mire. Otro tercer personaje que vemos en la Biblia que enfrentó el mar fue Jonás. ¿Usted se acuerda? Entonces dice que Dios lo manda a Nínive, él compra un boleto para Tarsis, al lado contrario, lo hemos estudiado, pero el punto es de que cuando se suscita una tempestad, tomó Jonás la actitud que muchos de nosotros tomamos a veces, hombres y mujeres, ¿verdad? Está la tormenta, está en medio del mar, y Jonásito dice, ¿saben qué? El problema soy yo, y como el problema soy yo, mire, échenme al mar y se calma todo, ¿no? Como dice Soberbios, muerto el perro se acaba la rabia. Soberbios, ¿eh? Bueno, entonces lo avientan y sí, se calma, pero Jonás tiene que enfrentar las consecuencias, ¿no? Dice que Dios había preparado un gran pez que va y se lo traga, y el punto es que fue una señal, porque dice, así como estuvo Jonás 3 días en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre. Bueno, lo que le quiero decir es que se murió, ¿eh? Se murió Jonás, pero dice Jonás 2:7, dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti.
en tu santo templo. Entonces, ¿por qué a veces llegamos a la deriva? Pues como Jonás, porque vamos a la inversa de Dios, o porque como Jonás mismo dice, cuando mi alma desfallecía en mí me acordé. Uno se olvida y de repente uno cometió por alguna falta y dice, bueno, pues yo ya no soy cristiano más, ya me voy, ya no puedo, ya no me corresponde llevar una vida de cristiano, ir cada domingo a la iglesia, pues, y uno empieza así con cositas, alejarse, pues ahora el domingo lo voy a ocupar para ir a lavar mi ropa a la lavandería, el domingo lo voy a ocupar para ir al tianguis, el domingo lo voy a ocupar para esto, y cuando menos cuenta te das, ya te moriste espiritualmente, así como Jonás. Pero entonces dice Jonás, cuando eso pasó en mí, cuando me di cuenta ya que estaba a la deriva y en vías de ir al abismo, dice, me acordé. Y obviamente él clamó y dice que Dios en su misericordia, a él le dio la oportunidad. Fíjese que hay gente que dice, yo en el último momento de mi vida, ahí le voy a pedir perdón a Dios. Yo no sé si usted ha estado en una situación así al límite de la muerte, un accidente, alguna cuestión médica, algo repentino. Escuchando testimonios y cosas que a lo mejor no estoy al borde de la muerte, pero casi, le puedo decir que lo último que uno piensa es arrepentirse. El cerebro humano, está diseñado para sobrevivir biológicamente, ¿va? O sea, el cuerpo. Entonces lo que le quiero decir es de que a lo que escucho, pues, búsquese testimonios en internet de gente que ha estado al borde de la muerte, muy difícilmente usted va a arrepentirse y volverse a Dios en el último minuto de su vida, eso no va a pasar, en los últimos segundos, no va a pasar. Lo que va a pasar es de que la decisión que tomó tiempo atrás, simplemente como Jonás, la va a tener que enfrentar. Pero Dios no quiere eso, por eso lo dejó escrito en su palabra y por eso hoy también nos está compartiendo este tema, ¿verdad? El por qué tenemos que reflexionar. Entonces acordémonos del Señor, reconozcamos, porque aquí no solamente fue de, bueno, ya me acordé, sino Él reconoció y dice, Señor, pagaré mis votos al Altísimo. Sí, o sea, sí tengo que ir, yo no quiero, pero lo voy a hacer porque sé que es lo que tú quieres. Luego fíjese Mateo 14, 28, aquí es otro personaje que enfrenta el mar, Pedro, ¿verdad? Cuando Pedro respondió, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces, ¿cómo el Señor te puede? Porque estamos viendo que dice Isaías 47, Dios el que hace camino en el mar. ¿Cómo hace camino en el mar? Te puede hacer caminar sobre el agua. Pero lo que le quiero decir no es tanto eso, porque hay gente que lo ha intentado y se ha hundido, ¿verdad? Hoy en nuestros días. Pero ¿sabe lo que me llamó la atención? Es que todos ellos que encontraron camino en el mar tienen algo en común. Bueno, dos cosas en común. Una, que clamaron al Señor, como decía nuestro Salmo inicial 107. Y dos, que escucharon la voz del Señor. Porque entonces 8 días hablábamos de Juan el Bautista, que dice, yo soy la voz que clama en el desierto, pero dicen los evangelios que salía la población a encontrar a Juan el Bautista al desierto. Pero entonces es algo interesante porque depende de dónde escuche uno la voz, es hacia dónde uno va a ir. Eso le pasó a Juan el Bautista, que él era la voz que clamaba en el desierto y la gente salía al desierto a encontrarse con él, con la voz de Dios. Pero luego vemos al apóstol Juan y él dice, yo oí una voz del cielo que me dijo, sube acá. Entonces vea lo importante, ahora que usted está a la deriva y que ya le comenté esa figura, si quiere poética, pero ahí está muy clara en la palabra, ¿qué voz está escuchando? La voz no siempre va a estar enfrente, dice Isaías, una voz detrás de ti que te diga, ese es el camino, andad por él, es más seguro. La voz que oyó Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Juan el Bautista era la voz en el desierto para hablarle de amor al pueblo, para ver lo que había en su corazón. La voz que escucha Juan es una voz que está arriba, que le dice, sube acá. Al final es lo que queremos, ¿verdad? Que todo esto que estamos viviendo aquí, dejarlo y poder estar con el Señor. Amén. Entonces el andar por fe. Y luego por último, Pablo, mire, Pablo, él cuando va a ir a Roma, ¿verdad? Dice que es la temporada de invierno y entonces no se quedan en el puerto, pero entonces los agarra ahí Euroclidón a medio mar y entonces la gente, pues, dice la Biblia tal cual, ¿verdad? Habían perdido toda esperanza de salvarse. Pero entonces lo que le digo, que en el caso de Pablo, ahí en Hechos 27, dice que él estuvo orando 14 días. Se oye fácil, ¿no? No sé si usted lo ha hecho, que esté orando por una situación
14 días, 14, o sea, un día tras otro hasta juntar 14, y en esos previos no tener ninguna respuesta, porque a veces uno quisiera decir, bueno, yo como estoy bien conectado con el Señor, yo clamo y Él me contesta. Hay veces en las que no es tan inmediata la respuesta. Pero el punto es que el día 14 Dios tiene a bien enviar a su ángel y le dice, Pablo, Dios tiene planes contigo, es necesario que des testimonio en Roma, vas a llegar a Roma, pero la nave se va a perder. Pero fíjese que el ángel, es lo que le digo, que la importancia de orar, porque el ángel da testimonio y dice, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Entonces yo no sé si usted ya se desanimó al punto de que, ay, ya para qué oro por mi familiar o esta situación. Pero que Dios dé testimonio y diga, Pablo, Dios te ha concedido. O sea, esos que pediste que, Señor, estas vidas, concédeme, las dieran 200 y algo, ¿no? 38 por ahí, más de 200 personas. Señor, dámelas. Y que Dios le envíe la respuesta, como oraste por ellas, como las pediste, te las concedo. La nave se va a perder, ¿no? La embarcación se va a perder, pero tiene la esperanza. Entonces, si usted está a la deriva, busque esa palabra de Dios, ¿verdad? De esperanza de, ok, te voy a dar una oportunidad, ok, vas a regresar. Pero es algo que yo no le puedo decir, es algo que cada uno tiene que disponer su corazón y encontrarse, ¿va? Con el Señor, con esa palabra que Él tiene para usted. Y entonces Salmo 107, 30, 31, a veces se alegran porque las aguas se apaciguaron y así Dios los guía al puerto que deseaban, al puerto que deseaban. Ahí está para que lo tenga en su teléfono, dice, dice la IA. Amén. Entonces yo no sé cómo esté usted hoy, si está a la deriva, si siente que no avanza, que no importa el esfuerzo que haga, que nomás no se mueve, pero sepa que bajo esa figura, aunque usted esté a la deriva en alta mar y que no sepa qué hacer, dice la Biblia que Dios abre camino en el mar, no solo en tierra firme, también en el mar. En el mar porque veíamos que es una figura de estar como embriagado, intoxicado, que por lo que les gusta a los gentiles, que por la amargura, ¿verdad? Por los amores, por las cosas que amo y que sé que no son buenos, por no seguir el consejo. Y vimos hoy cómo salir también de ahí con fe, con obediencia, con esperanza, pero que lo podamos disponer hoy y decirle, Señor, hoy no es mi mejor momento, hoy no es mi mejor día, no sé salir de esa situación, pero levante su mano conmigo y dígale, Señor, pero clamo a tu misericordia y pido que tú me ayudes, Señor. Rogamos por tu auxilio en este día, Señor, para todo el que se dispuso a escuchar este mensaje, Señor, que pueda encontrar ese camino de vuelta a ti, Señor, en el lugar, en la situación donde esté, la situación de esclavitud, de ciclos destructivos, pueda encontrar hoy esa libertad. Pedimos esa misericordia, aún como el profeta Jonás, que aún en medio, Señor, de la muerte misma, clamó a ti, se acordó de ti, reconoció, se comprometió y tú tuviste a bien librarlo aún de la muerte, Señor. Al final lo que queremos es estar contigo y poder darte gloria, Señor. Te ruego que tú sanes, como le mostraste al profeta Ezequiel, toda amargura, que podamos entrar en esas aguas de obediencia y que sea sanada toda amargura, todo desánimo, Señor, toda afectación que haya de cuando no sabemos decir que no, que tú nos ayudes a cada uno, Señor, y podamos encontrar en ti la libertad, la verdadera libertad que solamente Cristo nos puede dar, Señor. Te rogamos tu bendición para esta semana, en el nombre de Jesús, gracias, amén y amén. Bendiciones, gracias por vernos, nos vemos la próxima ocasión con el favor de Dios.